nombre es José Félix Soto. Yo voy a estar con ustedes para la impartición de la materia de Metodología de Investigación 2, que es una continuación del módulo de Metodología que llevaron el semestre pasado. Pues presentarme mi nombre en cuanto a mi formación. Tengo formación en el área del derecho, soy doctor en ciencias del derecho, tengo experiencia como abogado, como docente y también como investigador. Y bueno, le doy las gracias a la maestra Clarisa y en general a la coordinación por permitirme integrarme al trabajo en la Universidad Intercultural y para mí es un placer iniciar con un nuevo grupo. Y pues les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y pues espero que trabajemos en forma correcta. Y pues a empezar a trabajar, ¿no? Que esperemos que a todos nos vaya bastante bien. La presentación de la materia, el nombre, Metodología en la Investigación 2. El objetivo principal de esta primera sesión de trabajo con ustedes es, primero que nada, establecer ese vínculo entre maestro y alumno, darles la bienvenida al curso y hacer una presentación general del programa en cuanto a objetivos, al contenido temático a abordar, la forma de trabajo y los criterios de evaluación. Vamos a hacer también un pequeño examen diagnóstico, nada más como que sirva como enlace entre el módulo anterior y darle una introducción al desarrollo del contenido que corresponde a este módulo, particularmente a lo que es la unidad 1. Y vamos a explicar cómo va a estar la dinámica de trabajo en cuanto a las actividades de la semana. Y finalmente el cierre. En cuanto a la presentación del curso, les comento, esta metodología es una continuación de la metodología 1. En este módulo, en el módulo anterior, ustedes ya de una manera muy general ya vieron cuáles eran los elementos del proceso de investigación. Me imagino que también desarrollaron un proyecto o anteproyecto de investigación, desarrollando todas y cada una de las etapas que conlleva. Y de una manera también puntual, creo yo que entraron en el análisis de los diversos enfoques que existen en la investigación, el enfoque cuantitativo, el cualitativo, y en general la descripción de lo que implica un proceso de investigación. En cuanto a esta metodología, nosotros vamos a estar abordando en concreto lo que es el proyecto de investigación. El objetivo es de que ustedes retomen también esos elementos que ya empezaron a construir en el módulo pasado y que los integren de tal forma que puedan armar un proyecto de investigación ya con mayor detalle y mayor profundidad del que lo pudieron haber desarrollado en materias anteriores. Creo yo que el que hayan abordado esos aspectos en el módulo pasado les va a facilitar mucho el trabajo en este módulo, entonces simplemente es hacer una recapitulación y detallar más su trabajo, ¿no? En cuanto al propósito de la asignatura, no sé quién me pueda ayudar a darle lectura. María, aquí. Vemos dos Marías, profe, María Dolores y María Guadalupe, pero yo le ayudo. Ok, bueno, creo que es María Guadalupe a la que me refería porque es usted la primera que me aparece aquí, entonces. Okay. Ahorita nos ayuda la otra. El propósito de la asignatura es que el estudiante adquiera capacidad teórica, metodológica y técnica que le permita la adquisición de las competencias que favorezcan la construcción del pensamiento crítico y reflexivo sobre su entorno social y profesional mediante el desarrollo de actividades relacionadas con la búsqueda de conocimiento científico mediante la realización de investigaciones en el área educativa a nivel preescolar. Ok, de manera muy sintética, el propósito central de la asignatura es que ustedes adquieran esas herramientas que les permitan realizar investigaciones en su ámbito profesional, que el ámbito de ustedes en particular se centra en
en el ámbito educativo a nivel preescolar. En este nivel, pues muchos pudieran pensar que no existen problemáticas de estudio, ¿verdad? Pero existen bastantes y son bastante relevantes porque es la primera etapa en la que, la primera etapa de formación del ser humano y todo lo relacionado con ello conlleva bastante importancia, ¿no? Porque a partir de ahí se definen las siguientes etapas. Entonces, en cuanto a competencias, las competencias que ustedes van a aplicar y adquirir y a desarrollar durante este módulo, en cuanto a las genéricas, Norma, ¿me ayuda, por favor? Sí, profe. Genérica, competencias, genérica, capacidad para diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar, manejo de las TICs, así como asumir posturas críticas, autocríticas y trabajar en equipo en ámbitos educativos, bajo un ambiente de respeto y solidaridad. ¿Lo otro también, profe? Que nos ayude Ana. Específicas. Comprender, interpretar, analizar y explicar las acciones humanas, con destrezas y habilidades básicas para evaluar e intervenir en el ámbito educativo a nivel preescolar, con el fin de promover y mejorar la calidad de vida del infante. Gracias. En cuanto al contenido temático que vamos a abordar, les decía, nos vamos a concentrar en la definición de lo que es el proyecto de investigación. Cada una de las unidades que vamos a estar desarrollando es una parte de ese proyecto que van a concretar ustedes al finalizar el curso y que van a ir diseñando en cada etapa. Y al final, todo ese proyecto que van a elaborar va a constituir lo que es su trabajo final. En cuanto a la unidad 1, aquí vamos a entrar en lo que es el planteamiento del problema, la definición, la selección del tema. Ya me imagino que tienen también experiencia o ya llevan ustedes una noción o han estado trabajando un tema en particular. Vamos a retomar eso y a partir de ahí ir definiéndolo y delimitando con mayor profundidad. La segunda unidad vamos a entrar al marco teórico. La tercera, el marco metodológico. Vamos a ver los diseños de investigación, los métodos, las técnicas que aplicarían en la investigación de carácter educativa. Y finalmente, la elaboración de un reporte de investigación. Nos vamos a centrar en los elementos que se requieren para su elaboración. En pantalla, ahora ustedes tienen una calendarización así tentativa de actividades a realizar a partir del día de hoy, que es 8 de noviembre, que es el inicio con la videoconferencia. Y durante la semana generalmente van a ser 3 actividades. Aparecen ahí lo que son los foros también. Posiblemente en la semana que implica la unidad de desarrollo número 2, este foro se combine con la actividad C. Y este último foro, de igual forma, puede combinarse o bien podemos establecer que sea una especie de coevaluación respecto a la actividad C de la unidad 3. En este calendario que ustedes tienen, son 3 las videoconferencias que vamos a tener todos los viernes a la misma hora, de 7 a 8:30. Y en la última semana de trabajo es la entrega del trabajo final y una autoevaluación. Y finalmente nosotros vamos a terminar el curso lo que es el día 5 de manera tentativa, ¿no? ¿Hay alguna duda sobre las fechas que se ven? Sí, pueden visualizar el calendario, ¿verdad? Ok. Este calendario también les va a aparecer en la plataforma, en el área de calendario del curso, para que lo revisen y en caso de que existiera algún reajuste, se los haríamos saber con tiempo a través de la misma plataforma. En cuanto a la forma de trabajo, la dinámica, pues ustedes ya están acostumbradas a ellas, son las videoconferencias, el desarrollo de actividades semanales y la actividad integradora al final del curso.
Cada una de las actividades de las unidades, aquí me pasé con una unidad, pero son 4 unidades, van a sumar un 50%. La asistencia a las videoconferencias para mí son importantes, así como también lo son las participaciones en los foros, por eso los integro como criterios a evaluar. Y tienen un valor cada uno de estos de un 10%, y finalmente el valor de la actividad integradora es del 30%. Su trabajo final, el cual yo creo que si realizamos las actividades conforme al tiempo que está marcado, esa actividad no se les va a dificultar, ¿no? Porque lo van a ir desarrollando a lo largo de estas semanas, y al final es solo integrarlo en un documento. Y cada uno de estos criterios va a sumar el 100% de su calificación. Y se les recuerda que el 30% es considerada la mínima aprobatoria del curso, y un puntaje menor al 70% se considera como no acreditado. ¿Hay alguna duda o pregunta respecto a los criterios de evaluación? Ok, entonces vamos a hacer una pequeña evaluación diagnóstica son conceptos muy generales que, como les comentaba hace un momento, nos van a servir de enlace entre el módulo anterior y para adentrarnos a los conceptos que vamos a desarrollar en estas unidades. El primero de ellos, el conocimiento. ¿Qué podemos entender por conocimiento? ¿Voluntarios? Buenas noches. Ok. Ok. ¿Quién dijo yo? No sé quién. ¿Puedo ser yo, Mirta? ¿Sí me escucha? Mira, Sí. Adquisición de conocimientos o nueva información. Adquisición de nueva información. adquisición de nueva información, ok. ¿Quién más? Pues conocimientos para mí son como vivencias y adquisición de conocimientos y la vida diaria o de cotidiana o algo así. Ok. ¿Alguien más? Norma, Yo, profe. Blanca. Sí, para mí es todo aquello que se adquiere en base a la experiencia. La información que se adquiere en base a la experiencia. Ok. Bueno, en los 3 puntos creo que no estamos muy alejados del concepto de conocimiento. Si lo tratamos de definir así de una manera simple, es básicamente información sobre qué, precisamente sobre la realidad, sobre las vivencias que tenemos, sobre las experiencias que tenemos. A través de nuestros sentidos constantemente estamos recogiendo información de nuestro entorno y de nuestra realidad. Y todos esos datos que recogemos los vamos organizando poco a poco y constituyen información, ¿no? Información que nos brinda explicaciones acerca de lo que nosotros estamos, de los datos que nosotros estamos recabando, ¿no? Del objeto de estudio. En cuanto al conocimiento científico, ¿qué diferencia habría entre conocimiento y conocimiento científico? Para mí la diferencia sería que el conocimiento científico es algo que ya está basado en hechos, que ya está comprobado. Algo que ya está comprobado, ok. ¿Qué más? Sí, algo comprobado, es un conocimiento que ya está comprobado, como dice la compañera, a través de métodos científicos. Eso es lo que yo me recuerdo de eso. Correcto. ¿Alguien más? Bueno, partamos de lo que han mencionado, ¿no? Mencionar el método científico y la comprobación. Efectivamente, yo creo que así lo podemos también partir de ahí para definir lo que es el conocimiento científico. Hace un momento mencionábamos que el conocimiento es esa recopilación de información acerca del entorno y que nos brinda explicaciones de la realidad.
En cambio, el método científico ya deriva, digamos, de un proceso más consciente en el que nosotros establecemos una serie de pasos o métodos que nos van a permitir esa adquisición y ordenarlo en forma más estructurada y más sistematizada, ¿no? Entonces, esa forma de que nosotros ordenamos esa información ya es lo que constituye el conocimiento científico, porque ya nosotros partimos de que vamos conscientemente a rescatar información, a obtenerla para procesarla, analizarla en forma consciente. Entonces, ahí habría una diferencia esencial, por así decirlo, entre conocimiento y conocimiento científico. Conocimiento generalmente también lo podemos adquirir, como han dicho, a través de experiencias. Y muchas veces esas experiencias las tenemos en forma consciente, pero aún así generamos conocimiento. En cambio, el conocimiento científico ya es un proceso consciente y existe, digamos, la voluntad por conocer un determinado fenómeno. En base a ello, ¿cómo definimos la ciencia? ¿Alguien? Yo, profe, es aquella que se encarga de estudiar o interpretar pues fenómenos naturales o sociales, es lo que podría decir. Ok, ¿alguien más? Pues es aquella que nos describe conocimientos que ya han sido verificados porque ya pasaron pues a través de una investigación científica, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Pues yo lo tengo aquí, profe, pero lo estoy leyendo, no sé si haya problema. Dice, es la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación, la experimentación, la explicación de sus principios y causas, y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza además por utilización de metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Okay. Entonces, en una forma muy sencilla, podríamos decir que la ciencia es ¿qué? Un conjunto de conocimientos, pero un conjunto de conocimientos de carácter científico. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado nosotros a través de investigaciones, a través de ciertos procesos para adquirir ese conocimiento. Como les decía, son procedimientos un tanto más conscientes, en los cuales nosotros tenemos esa voluntad por conocer el entorno y por adquirir ese conocimiento. Y bueno, una vez que lo hemos adquirido, ya lo ordenamos, lo sistematizamos y lo conjuntamos con otros. Entonces, esa conjugación o ese cúmulo de conocimientos, de información, es lo que constituye en sí la ciencia. Cuanto a la investigación, pues ya han estado señalando, ¿no? También lo que implica. ¿Alguien podría así definirlo en forma más concreta? ¿Qué es la investigación? Bueno, para mí la investigación es la búsqueda de nuestras respuestas. Digo, es lo que nosotros utilizamos para responder nuestras preguntas y son las respuestas. Ok. Son las respuestas. ¿Qué más? ¿Nadie? Les veo Yo, muy profe. sonrientes. Yo, profe, es el proceso que realizamos para obtener, como dice la compañera, la respuesta a nuestras preguntas a través de es el proceso en donde obtenemos la información para un tema que nosotros busquemos, por ejemplo. Ok. ¿Y qué diferencia habría con una investigación y una investigación científica? Que ahí utilizamos las metodologías. Ok. ¿Y qué es la metodología? Ok. La metodología sería el método científico, que es el que, pues de cierta manera, como que le da fe y legalidad al conocimiento. Le da fe y legalidad.
Efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos seguido, digamos, una serie de pasos que están definidos y que nos van a permitir a nosotros eh, ir a la búsqueda del conocimiento y marcar la ruta para que otras personas puedan comprobar ese conocimiento. Eso es lo que implica el método científico en sí. Esa serie de pasos en el que nosotros vamos a ir definiendo esa ruta para que gente que venga posteriormente a nosotros pueda seguirla y pueda comprobar lo que nosotros hemos generado o producido. Y en cuanto a método y técnica, ¿quién me podría decir? Así ya de manera breve para cerrar con eso y pasar al otro punto. El método es aquel que utilizamos, pues vaya, cuando investigamos, cuando hacemos una investigación. Y pues como ya sabemos que puede haber un método cualitativo o cuantitativo, ya depende de nuestro tema que estemos investigando. Ok. ¿Quién más? El método es la forma en que vamos a realizar la investigación y la técnica son como pues, las herramientas que vamos a utilizar. Así lo podríamos definir de una forma más concreta, ¿no? El método implica una manera de hacer una determinada cosa. Por ejemplo, cuando hablamos del método deductivo, cuando hablamos del método inductivo, implica de que nos vamos a ir de generalidades a particularidades o bien de particularidades a generalidades. En cambio, cuando hablamos de técnicas, ya hablamos de procedimientos más concretos que nos van a permitir desarrollar o adquirir un conocimiento, datos que nos van a permitir la construcción de información y conocimiento ya estructurado. Por ejemplo, cuando elaboramos nosotros una entrevista, la entrevista en sí es una técnica que nos va a permitir recopilar información respecto a cierto fenómeno y nosotros esos datos, esa información la vamos a procesar y vamos a realizar ciertas interpretaciones. Pues bien, vamos a entrar a lo que es la temática de la primera unidad. En pantalla pueden ver el desglose de los temas que se van a abordar. El primero es el origen de la idea de investigación. Ahí se repitió. Las fases de una investigación científica, la estructura de un proyecto de investigación y los elementos de del planteamiento de un problema de investigación, los criterios y elementos a considerar. Hace un momento mencionábamos que la investigación era un proceso sistemático, una serie de pasos o secuencia que nos va a llevar a nosotros a la adquisición de conocimientos. En pantalla ustedes tienen lo que son algunas definiciones de lo que es investigación y coincide con lo que ustedes señalaron respecto a lo que era investigación e investigación científica. Establecíamos nosotros una diferencia que la diferencia entre investigación e investigación científica era la aplicación precisamente del método científico o bien también el nivel de profundidad al cual nosotros vamos a llevar a cabo la búsqueda del conocimiento. También una de las definiciones que la última en particular es la que nos dice que es el proceso de creación y recreación del conocimiento. La investigación es ese proceso a través del cual creamos y recreamos el conocimiento. ¿Por qué creen que se diga esto? Porque generalmente cuando investigamos algún tema ya traemos un conocimiento, tenemos creado ya un concepto, pero a veces termina recreándose porque conocemos nueva información. Así es. Así es. Nosotros a veces cuando nos surgen inquietudes para investigar, nosotros partimos de ciertas concepciones que tenemos acerca del fenómeno que estamos estudiando, que muchas veces esas concepciones o conocimiento previo que nosotros tenemos, cuando nos adentramos al estudio de ese fenómeno,
ese conocimiento se redefine y cambia totalmente. Entonces se recrea el conocimiento. Entonces muchas veces nos damos cuenta que nosotros mismos estamos equivocados, o bien cuando partimos de ideas preconcebidas por otras personas, por otros investigadores, y nos damos cuenta que al seguir la ruta que ellos nos marcaron, volvemos a la ruta que implica el método científico. Esa ruta que ellos marcaron, puede que nosotros nos demos cuenta que realmente no era la ruta adecuada para la adquisición de un conocimiento real sobre un determinado fenómeno. Entonces nosotros podemos recrear esa ruta para generar, digamos, una mayor certidumbre respecto al fenómeno que se va a estudiar. Hace un momento hablábamos de los pasos del método científico. ¿Cuáles son los pasos del método científico? Esos pasos esa ruta primero surge a partir de la investigación, de la observación, perdón. Esas observaciones que nosotros generamos en torno a un determinado fenómeno nos van a generar preguntas o inquietudes. Esas preguntas o inquietudes, nosotros les vamos a establecer una respuesta, digamos, tentativa, la cual se denomina una hipótesis. Esa respuesta tentativa que nosotros vamos a someter a una experimentación, es decir, vamos a generar nosotros las condiciones respecto al fenómeno, o vamos a reproducir cómo se produce el fenómeno para nosotros comprobar si una determinada hipótesis es correcta o incorrecta. Entonces, en base a la experimentación, nosotros vamos a obtener ciertos datos de ese fenómeno, los cuales vamos a analizar, y nosotros vamos a establecer ciertas conclusiones para la producción ya de un conocimiento de carácter científico. Hace un momento hablaban de los enfoques de investigación, los vinculaban también al método científico, hablaban del enfoque cualitativo y cuantitativo, no recuerdo quién lo señaló, pero ¿cómo los podríamos definir nosotros? ¿Me podría ayudar? Ana. Sí. ¿Necesita que le dé mi punto de vista o le ayudo con la lectura? Ayúdame con la lectura. Okay. Enfoques de investigación. Son rutas o caminos para indagar la realidad social desde diferentes perspectivas. Aunque parten de presupuestos epistemológicos distintos, no se contraponen, pudiendo mezclarse. Cualitativo y cuantitativo. Diferencias. A. Presupuestos epistemológicos. B. Aproximación a la realidad y al objeto de estudio. C. Relación sujeto-objeto. Y D. Nivel de objetividad. Ok, aquí retomando un poco lo que ustedes ya vieron en el módulo pasado, ¿cuáles son las diferencias entre el enfoque cualitativo y el cuantitativo? ¿O a qué hace referencia, así en una forma muy general? ¿Quién me podría decir? Yo, Mirta. ¿O quién? ¿Quién, perdón? Sí, Mirta. Mirta. Para mí los métodos cualitativos son cualidades y los cuantitativos son cantidades. Por ejemplo, ahí se utilizan más las encuestas con preguntas cerradas, y en el cualitativo las preguntas Likert o preguntas abiertas. Ok. ¿Podría ser? Va por ahí. ¿Quién más? El método cuantitativo, pues se obtienen más datos numéricos, y en el cualitativo, pues es más información, descripción de las cosas, vaya cualidad, como lo diría la palabra. Ok. Bien, ambas
creo que tienen parte de razón. Pero partiendo del enfoque, o sea, hicieron una descripción de lo que implicaba la utilización de un método cualitativo o un método cuantitativo. Se vinculan las características de los métodos al enfoque, pero en sí los enfoques los podríamos definir como esas rutas o caminos o perspectivas a través de las cuales nosotros vamos a observar una determinada realidad. Seguramente cuando se adentraron ustedes en el enfoque cualitativo, se dieron cuenta que las investigaciones que se plantean desde ese punto o enfoque son investigaciones que generalmente parten de considerar el fenómeno de estudio, las características del fenómeno de estudio, sus cualidades y realizar interpretaciones en base a esas cualidades, ¿no? Pero en cambio, si ustedes plantean una investigación desde un punto de vista cuantitativo, ¿ustedes qué es lo que van a buscar? Van a buscar describir esas cualidades en base a la cuantificación de las mismas, ¿no? A la medición de esas características del fenómeno. Por eso hace un momento mencionaban ustedes los instrumentos que se aplican en la recolección de datos, las encuestas, por ejemplo, en las que ustedes van a establecer el nivel de medición de esas características que van a definir al fenómeno de estudio, ¿no? Entonces, así de manera muy sintética, muy sencilla, esos enfoques implica una visión o forma de abordar un problema de investigación. Las diferencias entre sí, entre cada uno de estos enfoques, digamos, se centra en puntos muy, muy específicos que parte desde los presupuestos epistemológicos, la forma en que se aproximan a la realidad o al objeto de estudio, la relación entre sujeto-objeto y el nivel de objetividad. En cuanto, por ejemplo, el nivel de objetividad, ¿cuál de los dos enfoques tiende a ser más objetivo y cuál tiende a ser más subjetivo? ¿El cualitativo es objetivo y el cuantitativo es subjetivo? Creo yo que es al revés, ¿no? Porque en el caso del enfoque cuantitativo, este enfoque parte específicamente de la medición. O sea, la medición es la herramienta principal a través del cual nosotros vamos a medir y a cuantificar un determinado fenómeno. Entonces, esas cuantificaciones representan esas características casi exactas del fenómeno que nosotros queremos abordar. En cambio, desde un punto de vista cualitativo, el nivel de objetividad podríamos decir que parte más de la subjetividad, ya que las interpretaciones que se hacen se hacen partiendo, digamos, de la descripción de fenómenos, pero sin mostrar, digamos, un nivel de apego a lo que es, de apego a la realidad, de apego a lo que en verdad es, sino una interpretación que deriva desde un punto de vista subjetivo. En cuanto a la relación del sujeto y objeto, bueno, también aquí podemos establecer una diferencia entre lo cualitativo y cuantitativo. En el enfoque cuantitativo, generalmente un investigador no parte del presupuesto de que un investigador se puede apartar de su objeto de estudio. En cambio, en el enfoque cualitativo, el investigador puede formar parte del objeto de estudio. Esta relación o este vínculo se lo podemos establecer más dentro de lo que son las investigaciones de carácter social o en el ámbito educativo, que es el ámbito de ustedes en concreto. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Los cualitativos son más como juicios de valor? O sea, tienden a... Tienden a establecer juicios de valor, ¿no? Exactamente, definir lo que una característica, hacer afirmaciones sobre el fenómeno en base a las características que se observan directamente, sin medir, sin establecer parámetros objetivos de observación, sino parten de esa subjetividad, ¿no? No sé si... Gracias, estaba confundida. Ok, gracias. Ok. Entonces, las fases comunes o generales a toda investigación
Estas fases también ya más o menos las tienen concebidas, que son la fase conceptual, la fase de planeación y diseño, la fase empírica, analítica y de difusión. En cuanto a la fase conceptual, ¿qué implica esta fase? Implica la identificación de una problemática o un fenómeno de estudio y la define lo que es la formulación del problema, la revisión de la literatura, la construcción de un marco teórico y la formulación de hipótesis. Hace un momento mencionábamos que las hipótesis son respuestas tentativas a preguntas que nosotros elaboramos acerca del fenómeno de estudio. Esas preguntas derivan de inquietudes que nos surgen en base a la observación de un determinado fenómeno. Y bueno, aplicado, digamos, al ámbito educativo, en su futuro, digamos, área de desarrollo profesional, ¿qué problemáticas ustedes creen que puedan surgir alrededor de los ambientes educativos en nivel preescolar? Bueno, pues yo pienso, maestro, que pues son muchas. Puede ser la falta a veces de material básico para ayudar o basarnos o ayudarnos a dar la enseñanza, la falta de herramientas o de aulas o también de maestros. Ok, por ejemplo, esa problemática que usted observa, ¿qué consecuencias puede traer o en qué consecuencias puede generar? Pues al no haber un apoyo para los maestros, pues no podemos tampoco desarrollarnos bien y dar una clase al 100%, aunque estuviéramos capacitados, pues si no tenemos material de apoyo, no podemos plantear o hacer que los niños se desarrollen en lo que uno le tenemos que enseñar o algo así. Ok. Entonces, si se fija, en base a la observación que usted está realizando de su entorno en concreto, está estableciendo toda una serie de características, ¿no? Está observando esas características que usted está definiendo como un problema. Esa problemática que usted está planteando en sí, en concreto, ¿cuál sería? O sea, definió usted, por ejemplo, falta de materiales y como consecuencia estableció que afecta el nivel de desempeño, ¿no? De los alumnos, incluso de los maestros. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que hizo usted? Identificar las características esenciales del fenómeno, ¿no? Pero también a la vez, usted en esa definición está formulando, digamos, una especie de hipótesis o respuesta en cuanto a lo que mencionó de lo que provoca la falta de desempeño. Usted estableció un enlace que la falta de apoyos, de recursos, genera en el estudiante un nivel de desempeño que no es el adecuado o no se producen los resultados que se esperan, ¿no? En el proceso educativo. Entonces aquí usted está identificando y formulando, está entrando en esa fase en la que usted va a formular su problemática, pero esa formulación está partiendo de la observación. Entonces, me gustaría que todas de alguna manera tomaran como ejemplo el que estamos dando, para que vayan identificando ustedes cuál va a ser la problemática que van a abordar. Aunque me imagino yo que ya la tienen de alguna manera identificada con el desarrollo de actividades pasadas, pero quiero que lo vayan concebiendo de esa manera, ¿no? Cómo existe un vínculo entre la observación y se van generando ciertas preguntas y vamos nosotros formulando esas respuestas tentativas, ¿no? Que vamos a someter a una futura comprobación. No sé si en lo que respecta a esta fase hay alguna duda o pregunta. Pasamos a lo siguiente. Ok.
Bueno, la segunda fase es la fase de planeación y diseño. En esta fase lo que se realiza es una selección del diseño de investigación, que aquí implica realizar una elección del nivel de profundidad, identificar el nivel de profundidad con el que vamos a adentrarnos a la investigación. Puede que nuestra investigación nada más nos sirva para explorar de manera superficial el fenómeno, o bien nos adentremos de una manera más profunda y busquemos no solo explorar las características esenciales, ¿no?, del fenómeno, sino que también nosotros intentemos explicar el por qué se produce ese fenómeno. Si nosotros nos limitamos simplemente a la definición de esas características, de describir el fenómeno, nuestra investigación quedaría, digamos, en un primer nivel de profundidad. Pero si ya nos adentramos en esa explicación de causas y efectos y vinculamos ese fenómeno con otros, ya podemos nosotros establecer un nivel de investigación mucho más profundo, ¿no? Otro de los puntos que implica la fase de planeación y diseño es la identificación de la población que se va a estudiar, la selección de métodos, instrumentos, el diseño de un plan de muestreo, el término y término y revisión de un plan de investigación y la realización de un estudio piloto. En lo que son estas dos fases, la fase conceptual y la fase de planeación y diseño, generalmente estas dos fases coinciden con lo que es la construcción de ese proyecto de investigación o anteproyecto de investigación. Y ya lo que le corresponde a la fase empírica, analítica y de difusión ya son fases más adelantadas. Las primeras dos fases, ¿para qué nos sirven? Para ordenar nuestras ideas, para ir definiendo y delimitando lo que nosotros queremos estudiar. Para eso nos sirven estas dos fases. Y estas dos fases generalmente las desarrollamos a través de la construcción de ese documento que comúnmente conocemos como anteproyecto de investigación o proyecto de investigación. Ya cuando entramos a la fase empírica, ya entramos nosotros a la investigación, digamos, ya en un sentido más estricto. Ya entramos nosotros a la aplicación de los instrumentos y métodos que nos van a permitir una recolección de información mucho más profunda. Ya en la fase analítica entramos a la interpretación de todos esos datos que nosotros vamos a obtener, y finalmente la fase de difusión implica que nosotros le demos a conocer al mundo o a la comunidad científica los resultados de nuestra investigación. Entonces, en lo que corresponde a nuestro curso, vamos como les digo, nada más a desarrollar lo que es la fase conceptual y la fase de planeación y diseño. Vamos a formular, en un primer momento, vamos a formular nuestro problema de investigación, que es la fase conceptual, y ya después vamos a entrar a la fase de planeación, es decir, a la selección de la metodología que nos va a permitir a nosotros adquirir nuevos conocimientos y producirlos, o bien recrear el conocimiento que ya existe previamente, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? Seguimos. Mirta, sobre la investigación, ¿va a ser un ficticio o sí tenemos que ir o aplicarlo en algún contexto, en alguna escuela o donde nosotros querramos? Pues lo más conveniente sería que fueran a aplicarlo en una escuela, ¿no? Para que ustedes tuvieran la experiencia, ¿no?, de vincularse con las comunidades y con su futuro entorno profesional. Pero pues dadas las limitaciones del tiempo, yo creo que no sería posible, pero aunque quedara en una construcción, digamos, teórica, esa construcción a ustedes les va a permitir desarrollar más adelante otras
otros proyectos. Por ejemplo, asignaturas que vienen posterior a esta les puede favorecer. O bien cuando vayan a hacer su servicio social, a lo mejor el proyecto que desarrollen les sirve para aplicarlo, ¿no? O bien cuando vayan a realizar su tesis, que es bastante importante al finalizar su carrera, que es una de las opciones también que tienen como para titularse. Entonces, vamos a establecer lo que son las diferencias entre lo que es un proyecto de investigación, un anteproyecto, perdón, un proyecto de investigación y un protocolo de investigación. Generalmente estos, los tres son documentos que nosotros vamos a generar para ese ordenamiento de ideas que les mencionaba y que se vincula precisamente a lo que mencionamos hace un momento sobre las cuestiones de generación de tesis o aplicación de proyectos ya en contextos específicos, ¿no? Como su servicio social o proyectos en alguna institución en concreto. En cuanto al anteproyecto, ¿alguien que me quiera ayudar, por favor, con la lectura? Bueno, no hay voluntarios. María Dolores. Yo le ayudo, maestro. ¿Quién dijo yo? Floricel. Floricel. Adelante. Pero parece que ya había empezado a leer mi compañero. Bueno, vamos primero con Floricel y después vamos con María. Ok. María Dolores. El anteproyecto o proyecto de investigación es un documento breve en el cual se expresan las ideas iniciales acerca de la indagación por realizar. Dicho documento no es más que un borrador o papel de trabajo cuya extensión no suele ser muy amplia. Ok, María Dolores, proyecto o diseño de investigación. ¿Sí se escucha? Sí, adelante. Proyecto o diseño de la investigación. Se le conoce con esa denominación al documento general para la realización de un trabajo investigativo, mediante el cual se define y se programa unas actividades ordenadas para llevarse a cabo en un tiempo determinado con el fin primordial de obtener un producto de investigación. Ok, y finalmente, protocolo de investigación. Norma. Protocolo de investigación, instrumento específico y debidamente estructurado que se registra ante una institución, con todas sus implicaciones para el control formal en su diseño y en su desarrollo, y la consecuente aplicación sistemática de la programación prevista, así como la sujeción a determinada metodología con el fin de crear y obtener un producto concreto de investigación. El registro del protocolo ante determinada institución significa que éste lo ha avalado como investigación institucionalizada, donde el binomio institución e investigador son corresponsables del producto logrado. Ok, en base a las definiciones que ustedes tienen ahí, ¿cuál sería la diferencia esencial entre un anteproyecto, proyecto y el protocolo? ¿Alguien que me quiera ayudar? ¿O qué es Pero lo que yo no sé si estaré bien, pero Mirta, no Sí, sé si adelante. sea su formalidad. ¿Sí me escucha? Sí. Mirta. Decía que si no sé si es su formalidad, porque creo que los tres traen lo que es su hipótesis, sus preguntas de investigación, su marco teórico y su metodología de la investigación. Podría ser su formalidad, porque aquí dice que el protocolo es por ante una institución y el anteproyecto dice que es un borrador, un papel de trabajo. Así es, podríamos hablar de un nivel de formalidad, pero también un nivel se vincula también al nivel de investigación, ¿no? Al que queremos desarrollar. Generalmente el anteproyecto, el preproyecto, lo elaboramos
para ordenar nuestras ideas iniciales, ¿no? Tal como lo dice la definición. Y generalmente estos tipos de documentos los generamos como producto de una materia como es la de metodología. Ya los proyectos ya tienen un nivel de profundidad más elevado, en los que nosotros vamos a elaborar un documento, pero ya con la finalidad de aplicarlo en forma concreta, ¿no? Y en la cuestión del protocolo se vincula a cuestiones de carácter institucional, que puede ser una institución de carácter educativo, y generalmente este tipo de protocolos están respaldados por esa institución, y esa institución también es corresponsable con el investigador que la realiza. En cuanto a las orientaciones generales para la elaboración de un proyecto o protocolo, Perla, ¿me ayuda con la lectura? Sí. Orientaciones generales para la elaboración de proyectos y protocolos de una investigación. Adelante. Es que me tapa aquí. No lo puedo mover. Ahí está. El proyecto o protocolo es un paso primordial en cualquier investigación que permite, por un lado, organizar nuestro pensamiento al exigirnos una claridad y coherencia en lo que intentamos hacer. Por otro lado, nos ayuda a planear todas las actividades a realizar para lograr el objetivo que nos hemos propuesto o para comprobar la hipótesis planteada, para lo cual es necesario, previo a su construcción, pensar y dar respuesta a las siguientes cuestiones. El qué investigar, el para qué investigar, el con qué investigar, el cómo investigar, el dónde investigar y el cuándo investigar. Ok. Seguramente ustedes ya se han realizado estas preguntas, ¿no? Anteriormente. El qué investigar, el para qué, el con qué. Y cada una de esas preguntas les brindó los elementos necesarios para la construcción de un proyecto de investigación previo. Y bien, si no lo realizaron de esa manera, siguiendo esa dinámica, podremos afirmar que las respuestas a esas preguntas nos van a ir dando los elementos para la construcción de nuestro proyecto. En el caso de la pregunta del qué, nos va a proporcionar la problemática, los objetivos y la hipótesis. El para qué nos va a dar la justificación, es decir, nos va a dar las razones del por qué nosotros queremos realizar esa investigación. Esas razones pueden partir desde razones de carácter meramente científico, para responder a una inquietud, pero también nos puede servir nuestra investigación para la generación de respuestas a problemáticas ya concretas de nuestro entorno. En el caso de ustedes, ya aplicado a ambientes de carácter educativo. El con qué nos va a ayudar a establecer lo que es nuestro marco teórico y la bibliografía. El cómo nos va a ayudar a generar el diseño metodológico, y el dónde, el marco contextual, para nosotros ir delimitando lo que va a ser nuestra investigación, ya que cuando empezamos a definir lo que es el tema de investigación, generalmente elaboramos temáticas muy generales. Un ejemplo que me puedan dar de lo que han desarrollado en el módulo pasado, un tema. No sé si establecieron ustedes una delimitación ya en concreto sobre una temática específica, o lo vieron así en una forma muy general. Quizás, por ejemplo, hace un momento mencionaban sobre la falta de recursos en una determinada escuela, ¿no? Quizás el tema así vista en una forma general, la temática central sería cómo afecta la falta de recursos en el desempeño académico de niños en nivel preescolar. Pero ya nosotros, cuando tratamos de establecer un contexto en concreto, el establecer ese contexto en concreto nos ayuda a delimitar y a establecer en dónde nosotros queremos realizar esa investigación. Generalmente,
esa delimitación nosotros la establecemos para, primero que nada, la cuestión de los recursos, porque una investigación puede llegar a ser costosa, puede llegar a invertirse bastante tiempo, ¿no? Entonces, el abordar una temática así muy general implica la utilización de recursos, de tiempo, que pueden llegar a ser incluso difíciles de desarrollarse por parte del investigador. Entonces, una de las estrategias es ir delimitando nuestra investigación a campos más concretos y digamos, al delimitarla, las observaciones que nosotros realicemos nos van a permitir realizar ciertas generalizaciones de nuestras observaciones para poder aplicarlas a entornos más grandes, más globales, ¿no? Las características que debe tener el tema del proyecto o protocolo de investigación. La relevancia, la coherencia, que sea claro, conciso, concreto, viable, vigente y congruente. Yo les pregunto, en las temáticas que ustedes ya han desarrollado, ya han llevado, ¿la temática la consideran relevante? ¿Sí o no y por qué? Yo hice... Un ejemplo. Adelante. Mi tema fue cómo el estilo de crianza afecta en el desempeño académico. Y pues yo sí digo que es relevante porque si te das cuenta que hay niños que logran avanzar más rápido por el estilo de crianza que están llevando y otros que se van quedando rezagados a consecuencia de lo mismo. Ok, entonces ese sería el tema de su proyecto o protocolo. El tema es el estilo de crianza. ¿Y qué más, perdón? ¿Cómo afecta el desempeño académico el estilo de crianza? Ok, ¿cómo afecta el desempeño académico el estilo de crianza? Si se fija en esa temática, cumple con la característica de relevancia, pero es una temática ya bastante general, ¿no? Entonces, cuando nosotros planteamos el tema del proyecto, esa temática, al ser muy general, nosotros tenemos que ir ideando las formas en que vamos a ir delimitando nuestra investigación, como mencionaba hace un momento. Entonces, en qué lugar usted estudiaría esa problemática en concreto? En ese entonces yo lo delimité en un colegio y en un grupo en específico, que era el grupo de primer grado. Ok, entonces cuando ustedes vayan eligiendo las temáticas de investigación, tienen que hacer esa delimitación, ¿no? Esa delimitación en cuanto a lugar y tiempo. El lugar, en el caso que mencionan, fue respecto a un colegio en específico y también sobre una aula en específico, ¿no? Un ambiente ya más cerrado. Entonces, esa delimitación se tiene que reflejar también en el título de la investigación y que es parte también de la formulación del problema. ¿Para qué hacemos esto? Repito, es para ahorro de recursos, primero que nada, y ahorro de tiempo. Y bueno, si partimos también del enfoque de los enfoques metodológicos, también nos sirve para la generalización de resultados, es decir, quizás los resultados, aunque sean en un ambiente cerrado, como lo puede ser un aula en concreto, nos puede ayudar para observar el fenómeno, pero los resultados que se generan ahí pueden ser aplicables en otro contexto diferente. Entonces, le pueden dar explicación a un fenómeno que puede suceder en un contexto totalmente distinto. Entonces, ustedes van a ir marcando esa ruta, van a ir marcando una ruta metodológica que puede ser seguida por otras personas, ¿no? Que puede ser seguida
seguida por otros investigadores para verificar si realmente lo que ustedes están afirmando o diciendo en sus investigaciones es correcto o no, y así se van a ir construyendo ustedes el conocimiento científico. Entonces, en cuanto a las características que ustedes tienen en la pantalla, quiero que cuando realicen la actividad que implica la selección de su tema, vean cada una de estas características y identifiquen ustedes si realmente el tema de investigación presenta una relevancia, una coherencia en cuanto a objetivos y metodología, que permita el buen entendimiento, o sea, que tenga claridad, que sea conciso, que sea viable de realizarse, vigente y que sea congruente. Son elementos o criterios que se van a revisar en esa selección de temática. En cuanto al cuerpo del proyecto, en forma tentativa, el cuerpo del proyecto que van a elaborar ustedes, que va a ser el que van a ir desarrollando en cada una de las actividades durante todas estas semanas y que al final lo van a integrar en uno solo, es el que ustedes tienen en pantalla. El primero de los apartados refleja lo que es el planteamiento del problema. El segundo, el marco teórico. El tercero, el marco metodológico y finalmente los aspectos de carácter administrativo. En lo que es esta semana, nosotros nos vamos a adentrar en las actividades, en la construcción del primer apartado. Ahorita yo creo que por la cuestión del tiempo no nos va a alcanzar para ver la temática del planteamiento del problema, pero vamos a tratar de abordarlo así muy rápido. ¿Cuáles son los criterios que se deben de establecer para el planteamiento del problema? El primero de ellos debe estar formulado claramente y sin ambigüedades. El segundo, que el planteamiento implique la posibilidad de realizar una prueba empírica o recolección de datos. Era lo que mencionaba hace un momento. O sea, que el tema esté perfectamente delimitado, que no quede en una generalidad, ¿no? Por ejemplo, los que mencionaban de la falta de recursos en cuanto a... y su vinculación con el nivel de desempeño académico, que esté más, que se establezca esa delimitación en cuanto al lugar, en cuanto a tiempo, así como lo realizó la otra compañera, que se centró su investigación en una aula determinada, en una escuela determinada, que también forma parte de una comunidad, etc. Pero todo eso lo van a ir ustedes estableciendo en esa actividad. Los elementos del planteamiento son la formulación, las preguntas de investigación, la justificación y las limitaciones, viabilidad y consecuencias. De manera muy rápida, el planteamiento del problema, ¿en qué consiste? ¿Me pueden ayudar, por favor? Buenas noches. Oh, perdón. ¿Quién? Soy Malina. Adelante. Consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen y relaciones. Durante la redacción es conveniente que los juicios emitidos sean avalados con datos o cifras provenientes de estudios anteriores. Al plantear el problema, se recomienda dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los elementos del problema? Datos, situaciones y conceptos relacionados con el mismo. ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la relevancia del problema? Conscientes de la dificultad que representa la identificación de un problema de investigación, se ofrecen algunas fuentes que pueden dar origen a interrogantes científicas. Inciso A. Observación de problemas de tipo práctico en cualquier ámbito laboral, estudiantil, comunitario, etc. Inciso B. Revisión exhaustiva de la bibliografía y la investigación sobre el tema. Inciso C.
Consulta a expertos en el área. Inciso D. Líneas de investigación establecidas por instituciones. Hasta ahí. Entonces, cuando vayamos a realizar lo que es el planteamiento del problema, debemos de hacer una descripción de la situación que queremos estudiar. Y para hacer esa descripción nosotros debemos de partir de esta serie de preguntas. Debemos preguntarnos primero cuáles son esos elementos que van a caracterizar nuestro fenómeno de estudio. Como les decía, hace un momento ustedes establecían esas características de ciertos fenómenos, ¿no? Mencionaba la problemática, al describir la problemática de la falta de recursos y su vinculación con el desempeño académico, ya usted empezó a hacer una descripción de todos los elementos que conformaban, empezó a señalar ciertos datos y ciertas situaciones que se presentan y que se vinculan con ese tema en concreto. Y señalaba también ciertos hechos, ¿no? O implicaciones que produce la falta de recursos en una determinada institución educativa. ¿Cuáles son esas consecuencias que se producen o las consecuencias observables, ¿no? También hay que establecer qué hechos se vinculan con el problema. En el ejemplo que mencionamos, ¿cuáles hechos pueden vincularse con esa problemática? Con la falta de recursos así en concreto. ¿O de dónde se produce la falta de recursos? ¿De las políticas públicas? ¿De las políticas públicas? ¿Por qué razón? Por los proyectos que van dirigidos a la educación, tal vez no hay ese, como decía, ese apoyo. Así parece. No sé. Ok, ahí nosotros podemos establecer en cuestiones de presupuesto, ¿no? De los apoyos que se reciben por parte del gobierno, ¿no? Ese sería un hecho que también guarda relación con la problemática. Estamos hablando de falta de recursos en una institución y que parte de una situación, digamos, mucho mayor, que implica los recursos que utiliza el gobierno, ya sea a nivel municipal, local o bien federal. También, bueno, ahí en la cuestión de falta de recursos tendríamos que nosotros ver si la institución educativa recibe solamente recursos o apoyos por parte del gobierno, o bien si es una institución que recibe otra clase de recursos. Puede tratarse también de una institución que sea privada, perdón, que los recursos provengan directamente de las personas que asisten a ella. Entonces, si se diera una falta de recursos de una institución privada, ¿a qué se está debiendo, no? A que quizás se derive de una problemática que tenga que ver con el presupuesto personal, ¿no? De las personas que asisten a esa institución educativa. Entonces, cuando nosotros vayamos planteando el problema, nosotros tenemos que ir buscando todas esas relaciones de la problemática o del fenómeno de estudio con otros fenómenos para buscar, digamos, para que se vayan delimitando o caracterizando el fenómeno ya de una forma mucho más global. También definir lo que es la situación actual y la relevancia de la problemática. Son dos preguntas que tienen que realizarse ustedes para definir, digamos, o establecer un diagnóstico o caracterizar el estado actual de la situación. Para eso van a ustedes recoger datos ya en concreto, ¿no? Por ejemplo, volviendo al ejemplo, ustedes tendrían que recoger ya datos de carácter presupuestario, si la institución está o no recibiendo apoyos, definir en qué cantidad lo recibe, o qué se está haciendo con ellos, si se están aplicando de manera adecuada, etc. Y si el problema es relevante o no, pues eso ya queda también en, digamos, un nivel subjetivo, porque a lo mejor a usted le puede parecer relevante, pero a otras personas no les puede parecer así, o quizás demeritan la relevancia del problema porque consideran que es una problemática, que hay problemáticas mucho más
mucho más importantes que resolver. Pero al final yo creo que toda inquietud es relevante, ¿no?, para el investigador. En cuanto a la formulación, un poquito más rápido yéndonos, Mirta, ¿me ayudas, por favor? Ya, listo. La formulación de problemas. Aunque algunos autores emplean indistintamente los términos planteamiento, formulación, en esta guía se han diferenciado a tales efectos. La formulación de problemas consiste en la presentación oracional del mismo, es decir, reducción del problema a términos concretos, explícitos, claros y precisos. Tamayo 1993, página 169. Como productor de esta reducción, se recomienda la elaboración de una o varias preguntas que reflejan con claridad los aspectos desconocidos. Inicio de la investigación. Además de la forma interrogativa, la formulación de problemas puede adoptar también la forma declarativa. Ejemplos. ¿Ejemplos? Ejemplos. En formas interrogativas. ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de Sociología de la Universidad Central de Venezuela durante el periodo de septiembre 96 a enero 97? En forma declarativa. Determinación de los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de Sociología de la Universidad Central de Venezuela durante el periodo septiembre 96, enero 96. Como podrás observar, los ejemplos anteriores cumplen con las siguientes condiciones, indispensables en toda formulación. Carecen de expresión, implica juicios de valor, bueno, malo, mejor, etc. B. No originan respuestas tales como sí o no. C. Están delimitados a cuanto a tiempo, espacio y población. ¿Sí? ¿Hasta ahí o sigo con esto? Hasta ahí. Entonces, la formulación implica la construcción de interrogantes, pero también la construcción de un enunciado, ¿no? Un enunciado concreto que va a definir en forma precisa qué es lo que nosotros queremos estudiar o cuál va a ser nuestro objeto de estudio. La formulación en sí misma no es el título de la investigación, pero aunque podría, digamos, repetirse en lo que es el enunciado principal, no implica que sea en sí el título, sino que implica que nosotros definamos de manera muy puntual qué es el objeto de estudio, y lo vamos a hacer a través de establecer los conceptos que queremos estudiar y una delimitación en cuanto a lugar, tiempo y sujetos. Entonces, esas características tendría que cumplir nuestra formulación. Además de esta pregunta principal o enunciado principal, se pueden elaborar las preguntas de investigación, que van a ser todas las preguntas o dudas que le surjan en un primer momento respecto al fenómeno. Esas preguntas van a decirnos qué es lo que nosotros queremos conocer de nuestro fenómeno de estudio. Los objetivos de investigación. Nos queda poco tiempo, pero yo creo que sí nos da para, de manera muy breve, revisarlos. ¿Alguien, Norma? Objetivos. Los objetivos de investigación son metas que se traza el investigador en relación con los aspectos que desea indagar y conocer. Estos expresan un resultado o producto de la labor investigativa. Ramírez 196, página 61. En cuanto a su relación, los objetivos traducirán en forma afirmativa lo que expresaban las preguntas iniciales. Para ello se hará uso de verbos en infinitivo, por ejemplo, conocer, caracterizar, determinar, establecer, detectar, diagnosticar, etc. ¿Le sigo? Sí, por favor. Los objetivos de investigación no deben confundirse con las actividades o procesos implícitos en el estudio. Ejemplo de objetivos: determinar las causas que originan la delincuencia juvenil, identificar los factores que inciden en el rendimiento estudiantil, establecer la relación entre las variables nivel educativo e ingresos. No son objetivos de investigación, aplicar una encuesta a los estudiantes de la UCV, diseñar un programa educativo, proponer estrategias de mercado,
entrevistar a los miembros del personal docente de la UCV, motivar a un grupo de estudiantes. También puede formularse un objetivo general, con cuál se derivan objetivos específicos. ¿Digo? Sí, por favor. Bueno, objetivo general, determinar las características socioeconómicas de los estudiantes de la UCV. Objetivos específicos, cuantificar el ingreso promedio del grupo familiar al que pertenece el estudiante. Establecer el nivel educativo de los padres del estudiante. Bueno, debido a la cuestión del tiempo. Profe, una pregunta rápido. Profe. Mande. Nos va a poner las diapositivas y el link para más o menos apoyarnos con el trabajo. Claro que sí. Sí, de hecho eso les iba a señalar. En cuanto a los objetivos, en forma muy sintética, implican que nosotros generemos ciertos enunciados que nos van a reflejar lo que nosotros buscamos a realizar con la investigación. Generalmente en nuestras investigaciones siempre establecemos lo que es un objetivo general y un objetivo ya más objetivos específicos que se derivan de ese objetivo general y que lo desglosan. Entonces, los objetivos generalmente usan ciertos verbos, los cuales reflejan el nivel de profundidad de nuestra investigación. Por ejemplo, un verbo que diga conocer, en nuestra investigación va a quedar, digamos, en un nivel de investigación muy superficial. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque nuestra investigación va a quedar como una exploración o una exploración de las características básicas del fenómeno, ¿no? Pero si ya nosotros establecemos un objetivo o lo redactamos con un verbo que diga, por ejemplo, analizar o explicar, ya nosotros nos estaríamos enfocando en una investigación de nivel más profundo. ¿Por qué? Porque el análisis o la explicación de un fenómeno ya implica el desarrollo de actividades cognitivas mucho más elevadas que simplemente conocer o caracterizar o identificar. Entonces, en base a ello, en base a lo que les menciono, quiero que ustedes construyan ese objetivo general y ya objetivos más específicos. En lo que es la sesión del día de hoy, les digo, nos faltó lo que era la justificación, ya que en cuanto a lo que son los objetivos y... Maestro. Mande. Disculpe aquí que le interrumpa, más sin embargo el otro grupo necesita ya entrar, están intentando entrar, pero como estamos utilizando la plataforma, entonces no pueden acceder. No sé si le falta un poquito para cerrar ahí con los compañeros. Si me da un par de minutos nada más para explicar las actividades de la semana y sería todo. Ok. Ok. Entonces les decía, los elementos esenciales del planteamiento son la formulación, preguntas de investigación y justificación. Nos faltó lo que es la justificación y estos elementos que son, digamos, secundarios, que son las limitaciones, viabilidad y consecuencias. Yo les voy a dejar el documento que estábamos revisando hace un momento y las diapositivas en las actividades que corresponden para que ustedes lo revisen y realicen sus actividades semanales. De manera muy rápida, el día viernes, lo que es el día de hoy, empezamos con nuestra videoconferencia. Ustedes en la guía académica, en la plataforma, tienen el desglose de las actividades que van a realizar durante la semana. Las fechas están especificadas, es una programación tentativa. Yo preferentemente les solicito que suban las actividades al día siguiente después de que deban desarrollarlas, es decir, si la van a desarrollar el lunes, subirla más tardar el 12 de noviembre, en el caso de la actividad A. Pero pues ustedes van a tener toda esa semana para desarrollarlas. Hay que estar al pendiente de cualquier indicación. Yo espero que me agreguen, me imagino que tienen un grupo de WhatsApp, este grupo también. Entonces, ahí en la plataforma está detallado todo. Yo creo que ahorita ya no nos da tiempo de explicar en qué va a consistir,
pero en ese apartado ustedes entran y se detalla en qué consiste cada actividad y qué día deben de realizarla. Y pues nos veríamos el próximo viernes. Sería todo de mi parte y pues me pongo a su disposición cualquier duda por la plataforma. Mi correo electrónico está en el mensaje de bienvenida y pues si me agregan al grupo de WhatsApp ahí también resolveré cualquier duda. Fue un poco rápido ahorita, pero espero. ¿No hay dudas? ¿Preguntas? Pues por ahorita no, muchas gracias, profe. ¿Se va a enviar el planteamiento del problema entonces para que usted nos los califique o los modifique o se tenga que modificar si en su caso o algo así? Sí, ahí hay que leer la actividad, en qué apartado lo van a subir de la semana. ¿En la C? Hay 3 actividades en la semana, ¿no? Son 2 que implican una lectura. La tercera, que es la de cierre, es ya precisamente lo del planteamiento. También hay un foro en esta semana, hay que entrar. Ese foro está a partir del día de hoy y está programado para que se desarrolle el día sábado. Como nosotros iniciamos el curso lo que es un viernes, pues después de esa actividad el día sábado. Pero ahí revisen la guía académica y todo está detallado.